Y entonces, ¿qué sería de Panzeri hoy? Una vez me quedé, cuando hablaba de fútbol viejo y fútbol moderno con alguien, me decía, che, pero los jugadores viejos eran tan buenos, supongamos un Di Stéfano, un Charro Moreno, lo estoy hablando de jugadores de los años 40, 50, Sí. eran tan cracks que no dudes que hoy serían también cracks, porque se adaptarían al fútbol de hoy. Tenían tal calidad, tal volumen de juego, tanto entendimiento del juego, que entenderían este fútbol moderno. Porque por algo se lucían también antes. No tengo ni dudas, me dijo una persona que sabe mucho de fútbol sobre eso. Bueno, ¿y qué sería de Panzeri entonces? Era un crack Panzeri periodísticamente. Manejaba la veces, porque era uno de los tipos que con mejor rigor fundamentaba todo aquello que aseveraba. Más allá de sus polémicas y de que uno obviamente podía estar de acuerdo o en desacuerdo con él. Tenemos a dos colegas, Matías Bauso y Sebastián Coan. Son dos colegas que trabajaron mucho a Panzeri. En libro, ya mostré aquí, Dirigentes de Esencia y Winners de Matías Bauso, la mejor biografía que se ha escrito acerca de Panzeri. Y Sebastián Coan hizo un documental sobre Panzeri. ¿Qué tal si los escuchamos? Creo que empezamos con Bauso primero. A ver qué nos dice Bauso sobre qué sería hoy de Dante Panzeri en este periodismo moderno. A veces se hace difícil imaginarse a Panzeri dentro del periodismo actual. De todas maneras, hay que tener en cuenta que él siempre, hasta un poquito antes de su muerte, encontró espacios donde hacer escuchar su voz. Y durante mucho tiempo ocupó los espacios más populares o más renombrados del oficio. Dirigió Gráfico, estuvo en el Canal 11 de Héctor Ricardo García, escribió en la revista Sí o en el diario Crónica, lugares que vendían cientos de miles de ejemplares, que tenían un rating altísimo. Lo mismo pasó en la década del 50, fines de la década del 50 y principios de los 60 en la radio. Él siempre ocupó un lugar de preponderancia dentro del medio, aunque en sus últimos años eso le costó más y fue más rechazado por sus colegas y sobre todo por los dueños y directivos de los medios. Y vos, Sebastián Coan, que estás en estos momentos en México, ¿qué nos decís desde allí acerca de Panzeri? Como un influencer a lo loco. La verdad que su característica era que formaba parte de varios medios de comunicación, hablaba en todos los medios que le diesen un espacio sin importar quién fuese el dueño, porque a él lo que le importaba no era dónde trabajaba, sino lo que decía o lo que dejaba de decir. Él estaba comprometido con la verdad y con el pensamiento crítico y no era un ser obtuso que formase parte de un lado o del otro de una grieta que ahora es más potente pero que siempre existió. En ese sentido lo veo como un influencer, generador de contenidos, escribiendo de todo en las redes, publicando, posteando, haciendo reels. Lo veo incontenible y feliz. Bueno, nunca feliz, pero quiero decir, igual que en su tiempo, ahora, ¿no? Pero con mayores espacios para hablar. ¿Y qué diría? Diría que todo es un desastre, porque la verdad que él solo anticipó que todo iba a ser así, y yo creo que él nunca imaginó que iba a llegar a tal punto el fútbol, el desastre en todos los ámbitos, y claramente se aburriría un montón viendo fútbol. Yo lo veo... Era tan famoso el personaje Gruñón que hasta en la Avenida Corrientes, en un teatro de revistas, había un imitador de Panzeri que se quejaba de absolutamente todo, de todo, hasta del precio de los limones. Matías Bauso sigue debatiendo acerca del Panzeri de hoy. Yo creo que hoy Panzeri se quejaría, como se quejó siempre, y con muchísima razón. Digamos, estos torneos elefantiásicos de 30 equipos, los dirigentes deportivos con secanucas, los clubes endeudados, el negocio afectando la parte deportiva, los clubes inhibidos que acumulan una inhibición detrás de otra, el VAR
con su utilización caprichosa, las apuestas deportivas, todo eso haría que él se quejara amarga y fuertemente. Y creo que nos miramos entre todos y decimos, tiene razón. Sí, sí. Matías Bauso tiene razón sobre Panzeri. Lo de Ganeca. El dirigente se canuca. Y vos, Sebastián Coan, tenés algo más para decirnos seguramente. Creo que claramente no, pero como tampoco lo tuvo en su momento, quiero decir, Panzeri era una persona que no tiene un lugar en la realidad. Para mí es un paradigma perdido, es un tipo que era un eslabón perdido, un tipo que decía lo que casi nadie se atrevía a decir y era outsider en todos los sentidos. Un libre pensador tiende a estar fuera de las cosas, ni de derecha, ni de izquierda, ni anarco, ni peronista, ni nada, de nada. Entonces, no tiene lugar, no tuvo lugar y no tendrá lugar. Lo que pasa es que él tenía la capacidad de hacerse un lugar, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los periodistas honestos en este mundo tienen que buscarse un lugar que no existe para ellos. Porque los medios de comunicación, los que tienen la plata, no se caracterizan exactamente por su honestidad ni por buscar gente honesta. Así que alguna gente se busca lugares porque tiene muchas capacidades y porque los comerciantes saben que venden a partir de esas plumas, pero no porque realmente los quieran de su lado, ¿no? Así que no tendría lugar, pero se buscaría un rinconcito. Hay algo extraordinario en estos testimonios, me parece a mí, que por un lado está lo bueno de cierta situación actual en el periodismo, que es la democratización en términos de que las redes posibilitaron que muchos, que solo antes la hegemonía de la palabra realmente pertenecía a los grandes medios. Panzeri hablaba de la casta muchísimo antes de que Milei se quisiera adueñar de esa palabra. Pero ¿de qué casta hablaba Panzeri? De la casta más intocable de todas, decía él, la de los periodistas. Cuando era difícil meterse con los periodistas de solo 5 grandes medios. Claro. Hoy por hoy hablar del periodismo puede ser mucho más generalizado, masivo, más inclasificable. En cambio, en aquel momento era la palabra hegemónica de los grandes medios. Contra esa palabra hegemónica, Panzeri se metía. Y hablaba, esa es la casta. Él decía 5 grandes medios, decía Panzeri. Era muy difícil hacerlo en ese momento. Por eso perdía muchos trabajos Panzeri. En el año 62, director de la revista El Gráfico, se negó a acatar una orden de la revista que venía a orden del gobierno. ¿Qué querían? Querían colocarlo a Álvaro Alzogaray como candidato presidenciable, que era ministro de Economía. Entonces le pidieron a Álvaro Alzogaray, tiene que escribir una columna en un Boca River en la revista El Gráfico. Y Panzeri dijo, ¿qué hace un ministro de Economía que jamás escribió de fútbol, hablando de un Boca River en esta revista que es de deporte? No es porque esquivara el debate político. Panzeri decía que todo era política. Somos animales políticos. Lo reconocía el primero que nadie eso. Pero decía, este hombre que jamás habló de fútbol, ¿tiene que escribir ahora en un Boca River que lo quieren colocar como presidente? No, yo no estoy para eso. Se negó a ofrecer las páginas, abrir las páginas del Gráfico para Alzogaray. Lo echaron. Obviamente que lo echaron a Panzeri por eso. Tenía muchísimo trabajo porque era un tipo de un rigor, como dije antes, de una seriedad y de un fundamento. Y aparte era polemista. Esto generaba interés en los grandes medios. Pero ¿qué pasaba? Que una vez que le conseguían ese trabajo y que estaba allí, era inclasificable. Era imposible. Era imposible de domesticar. Hoy podría tener un gran canal de YouTube con millones de seguidores, creo yo. Eso que decía Sebastián en un principio, ¿no? Esto sería un influencer, una persona creadora de contenido. Tendría ese espacio él para poder mostrar eso que vos decías. Antes había 5 medios. Exacto. Y si no podías hablar, no podías hablar. Sí, por eso entonces el debate de que Panzeri hoy no tendría trabajo no es cierto. No, para nada. No es cierto. Claro. Panzeri hoy tendría trabajo. Después viene el riesgo. Panzeri habría hecho un personaje de sí mismo. Lo habrían presionado para que polemizara ya de lo que no hay polémica. Hay mucho ahí dando vueltas. Es una tentación en la actualidad. Es una tentación de los tiempos modernos. Sí.
Yo intuyo que no por la personalidad de Panzeri, pero claro, le cerraban un canal de YouTube y empezaban otro entonces. Claro. Tenía esas posibilidades. Sí, yo lo veo como un outsider, claro, de armarse su propio canal de YouTube, no así, no lo veo en los grandes medios. No, eso no. Lo veo autogestionándose. No, pero sería exitoso, porque tenía gancho también, que hoy el gancho es muy importante en las redes sociales, y él sabía cómo vender su crítica pesada, que podría sonar por momentos muy arrogante o muy cansadora para la gente que quiere consumir deporte, y él sabía cómo venderla con polémica también. Porque la polémica no era gratuita. Exactamente. Porque a veces hacemos una polémica de lo que no hay polémica. En cambio, Panzeri sí era. Es como, mira, una vez me dieron una frase por el libro de Menotti. A Menotti le gustaba primero la polémica, luego tener razón. No importaba tener razón. Primero era polemista. Eso era Panzeri. Primero era polemista. Y esencialmente en esa polémica lo que era Panzeri era incómodo. Panzeri era esencialmente un personaje incómodo para el establishment del periodismo. Panzeri era, cuando no existía cómo el oyente se expresara, los canales de expresión de los oyentes, de los la audiencia televisiva, de quienes consumían, era escasa, Panzeri abrió las páginas del Gráfico para un enorme correo de lectores. Una vez abierta esa comunicación con los lectores, ¿qué hacía? No les daba la razón muchas veces. Discutía. La mayoría, exactamente. No discutía solo con el Gordo Muñoz, a quien denostaba. Decía, un carrero puesto a orientar la cultura del país. Decía sobre el Gordo José María Muñoz, Panzeri. Pero no discutía solo con el Gordo, discutía con un lector del Gráfico. Y el lector del Gráfico de repente le debatía sobre un tema X. Entonces le decía, no, usted no tiene razón. ¿Y sabe qué? El Gráfico no es una fiambrería. El cliente no siempre tiene la razón, así que lamento si lo perdemos a usted, lector Rodríguez, pero no le voy a dar la razón, decía Panzeri. Por eso era esencialmente incómodo Panzeri, a quien hemos querido recordar, porque 14 de abril de 1978 falleció, justo 2 meses antes del Mundial, un cáncer a los 55 años, se nos fue antes Panzeri y no pudimos tenerlo en pleno Mundial 78. Realmente me hubiese gustado ver en esa euforia, en esa locura que fue el Mundial 78, haber escuchado a Panzeri. Creo que habría sido interesante. Pero tenemos otro aniversario. Primero tenemos algo más, Franco. Sí. Agradecimiento, sí. Sí, Panzeri hubiese visto los carteles lumínicos que tenemos. Cada lunes agradecemos a los amigos de Todo Camisetas-14 por estos carteles lumínicos espectaculares, y toda camiseta que quieran conseguir, no importa qué equipo sea, ya se lo dijimos, la tienen en @todocamisetas-14, y también le agradecemos a Definiendo 3D. Miren esta Copa del Mundo, este busto de Maradona, la Copa América, y también tenemos al muñeco Gallardo levantando la Copa Libertadores aquí adelante mío. Todo lo que quieran y se imaginen, ellos lo hacen en impresora 3D. Tremendos regalos, los siguen en Instagram, @Definiendo 3D. Y antes de irnos, otro aniversario, porque se cumplieron ayer 10 años sin Eduardo Galeano. El intelectual, término que él aborrecía, que más amó y mejor comprendió al fútbol. Ayer capitanes de Danubio y el Nacional, equipo, era de hincha del Bolso, Galeano, intercambiaron, no banderines, intercambiaron libros. ¿Libros de quién? Libros de Galeano. ¿Qué dijo Galeano acerca de Diego Maradona? Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del gran negocio del fútbol, hasta que Diego Armando Maradona lo hizo. Él se convirtió en una suerte de dios sucio, el más humano de los dioses. Y a la hora del adiós, los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. El más sucio de los dioses.